Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Quiero dar las gracias antes de empezar a los oyentes una vez más, porque de los últimos podcasts que hemos hecho, no solo mira mucho la estadística, lo decimos siempre, pero me había molestado en ver qué tal íbamos, y me ha sorprendido mucho ver que el de volar el puente de Santo Domingo para conquistar Málaga, que lo hicimos con Víctor Heredia, si no me equivoco. Sí, efectivamente, y el de Ciudad Jardín. Y el del origen de Ciudad Jardín, que también lo hicimos con Víctor Heredia, han funcionado especialmente bien. Que aún así, después de tanto tiempo, me sigue sorprendiendo porque haya picos en a mí escuchas. A mí el de Ciudad Jardín no me sorprende porque los temas de los barrios funcionan muy bien, porque al final, y sobre todo que Ciudad Jardín es un lugar muy familiar para todos, ¿no? Totalmente. Entonces, conocer ese origen siempre es garantía de que a la gente le vaya a interesar, pero bueno, en cualquier caso, pues muchísimas gracias a todos, porque no sé qué capítulo hacía ese, el 200, ya 103, es que voy perdida. 204, yo también estoy un poco perdido ahora mismo, pero vamos, por ahí tiene que ser, sí, y de verdad que gracias. Bueno, nada, eso significa que seguimos adelante, Curro, que interesa y que nada, y que nos quedan muchas cosas por contar. Y otra de las muchas cosas que nos queda por contar es que tienes una nueva charla, ¿no? Efectivamente, el anuncio de una nueva charla en el ciclo de historias de Málaga de la Malagueta, del Centro Cultural de la Malagueta, que es el que está al lado de la Plaza de Toros, para el que no lo conozca, que es este martes, creo que es 25, a las 7 de la tarde. Va a ser una charla especial porque la voy a dar con la doctora María Ruiz Cilillo, que es especialista en música, y va a ser una charla mitad histórica, mitad musical, sobre los lugares en los que se escuchaba, se cultivaba y se aprendía la música a finales del siglo XIX, cómo las clases burguesas también, pues funcionaban mucho sus relaciones a través de la música, y el papel especial de la mujer, en concreto, en las sociedades musicales de la época, en el Ateneo, en el Liceo, el Círculo Mercantil, y qué música se escuchaba, en el Cervantes, qué música se escuchaba cuando eran visitas reales, qué música se escuchaba en la catedral cuando había algún tipo de funeral especial. Y creo que es una charla muy interesante porque sí que es cierto que a lo largo de muchos podcasts pasamos, lógicamente, por encima de la música, y la música fue un elemento que, por una parte, ya te digo que era un elemento muy importante para la burguesía, pero después también, por otra parte, muchas de esas sociedades utilizaban la música como ascensor social, es decir, becaban, pues a gente que tenía talento. Es decir, que la música era era una cosa importante, ¿no? Sí. En la sociedad de la época. Una herramienta, totalmente. Así que tengo muchas ganas de hacerla porque por una vez voy a estar acompañada y la verdad es que puede resultar muy interesante. Así que nada, al que le apetezca, por favor, que se venga con tiempo, eso sí, y el martes a las 7 de la tarde lo espero acompañada de María Ruiz Cilillo. Pues no lo sabía, o sea, sabía que tenía la charla porque lo me estabas comentando antes, pero no sabía el tema, y mientras lo estabas contando estaba yo también. Sí, es curioso. Que era guay, vamos a poner esas piezas y bueno, va a ser una cosa diferente. Qué guay. Diferente también que estemos tú y yo solo en el estudio. Oye, hacía mucho tiempo que no nos mirábamos así cara a cara, que no sé teníamos... cuánto. Sí, que no estaba o Víctor o Fernando. Tenemos un poco el síndrome del nido vacío. Totalmente, sí. Pero que queríamos contar una historia que no habían firmado ni Víctor, ni Fernando, ni otro compañero del periódico, y es que hemos dado con un librito que ha editado el propio Ayuntamiento de Málaga, donde hace un repaso por los emblemas del ayuntamiento. Me refiero a todas las sedes municipales que ha tenido el Ayuntamiento de Málaga, al escudo, a la toda bandera. La simbología que nos define como ciudad, efectivamente. Y a mí me parece también muy curioso, igual que tú hablabas de la música, que en definitiva era una herramienta que define y que da un sentido estético, sobre todo, a lo que representa Málaga, pues lo mismo podemos interpretar con esa bandera, con el escudo, con la sede del ayuntamiento. Sí, es que al final, y lo hemos contado también aquí muchas veces, no hay nada al azar, ni en la bandera, ni en el escudo, ni en el pendón, ni en los lemas del escudo, ni en los colores del escudo, ni en los personajes. Cada cosa tiene su ubicación en la historia, pero es que ni siquiera el ayuntamiento tal y como lo conocemos hoy, ese ayuntamiento maravilloso de la sede del Paseo del Parque, que acaba de cumplir los 100 años y que hicieron Guerrero Strachan y Rivera Vera, nada es casual. Es decir, por ejemplo, los atlantes de las esquinas del ayuntamiento, ahora iremos pasando poco a poco, ¿no? O las esculturas que presiden, pues todo ese tímpano central del ayuntamiento, todo tiene su sentido y todo, pues
nos termina de definir como ciudad y cuenta muy bien nuestra historia. Y como tú dices, el libro que me lo trajiste, y yo la verdad es que me lo leí en nada, porque es Muy que chulo, se muy lee muy finito. bien, muy didáctico. Está editado además por el Ayuntamiento de Málaga y lo ha hecho la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Y cuenta eso que nosotros hemos pasado muchas veces por los podcasts, todas las sedes del Ayuntamiento de Málaga y cuál ha sido la importancia histórica del Ayuntamiento, del Cabildo, del Consejo a lo largo de los siglos, ¿no? Sobre todo a partir del momento en el que los Reyes Católicos entran en Málaga en el año 1487, que son ellos, bueno, pues los que dictan esas primeras actas capitulares para que se constituya un cabildo que sea capaz de gobernar la ciudad, ¿no? Entonces, la primera curiosidad de toda esta historia está en que la constitución de esas actas capitulares para que en Málaga haya un cabildo tiene lugar en Jaén. Ah, sí, O sea, ni siquiera tiene lugar en Málaga, tiene lugar en Jaén, Sí. a cargo de los Reyes Católicos, pero desde allí, bueno, pues ellos definen todas esas líneas maestras de lo que va a ser el futuro cabildo de la ciudad de Málaga y sobre todo cómo se va a ordenar una ciudad, bueno, pues que había estado durante 7 siglos en manos de los musulmanes y que empezaba y que entraba en esa época moderna pues de la mano de los Reyes Católicos y por ende, bueno, pues de la mano de los gobernadores que ellos mismos elegían, ¿no? Podemos tener en la cabeza, ahora tenemos todo en la cabeza a un ayuntamiento, bueno, pues abierto, democrático, con elecciones, con una sede fabulosa y con unas también con unas competencias muy estipuladas. En aquella época el cabildo lo hacía absolutamente todo, gestionaba la sanidad, gestionaba la justicia, gestionaba los impuestos, gestionaba todo, eran pequeños reinos independientes para Claro, que era se un punto para que se de me orden, de entienda, poder, ¿no? una sede. Y además, bueno, por supuesto, nada que ver con el regidor o el corregidor o el alcaide, lo elegían los Reyes Católicos o las personas designadas por los Reyes Católicos. Bueno, no había casi nada de gestión, porque al final eran también regalos que hacían los Reyes Católicos. Aquí hemos hablado muchas veces de esos repartimientos, ¿no? Eso es, la gente que apoyaba a los propios Reyes Católicos, Justo. económicamente sobre todo. Efectivamente, gente que se dejó pues sus bienes y que, oye, que arriesgó su fortuna por ayudar a los Reyes Católicos en la campaña de la conquista de la península, bueno, pues luego fueron recompensados o con tierra o con posición o con cargos, ¿no? Y muchos de estos cargos se aprovechaban en los propios cabildos, ¿no? Que estaba el regidor, que era el que mandaba, elegido por supuesto por los Reyes Católicos, y después los corregidores, que eran los concejales, que eran, bueno, pues los que se encargaban cada uno de una tarea diferente, ¿no? Y también una curiosidad, que ese cargo del regidor pasaba de padres a hijos. Era hereditario. Exacto. O sea, que os podéis imaginar que de democracia absolutamente nada. Poquito. Y que en la mayoría de los casos pues se utilizaba como ese ascensor social para mantener la posición, ¿no? Uno de los ejemplos de uno de los corregidores que a la gente más le sonará y del que ya hemos hablado aquí es Uncibay. Exactamente, Uncibay, el de la plaza, por decirlo así. Justo, el clan Uncibay, bueno, pues el señor que ayuda a los Reyes Católicos en la campaña fue regidor de Málaga y bueno, y pues de manera paulatina pues lo fueron siendo sus herederos, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, era una figura absolutamente determinante para la gestión de una ciudad que casi nacía a otra cosa completamente diferente. Yo no sé, Ana, si te parece que hagamos un repaso, al menos que comentemos algunas de las sedes que el Ayuntamiento de Málaga ha tenido a lo largo de la historia, porque hay que recordar que el Ayuntamiento actual, la Casona del Parque, tiene poco más de 100 años, Sí, no tiene mucho más. tiene 100 años, se inaugura creo que en el año 1920 fue. Pero bueno, los Reyes Católicos cuando llegan lo primero que hacen es, ya te digo, dictar esas actas capitulares y después dividir también la ciudad en 4 parroquias, que también eso es importante para la organización urbana. La dividen en la zona de la parroquia de la Encarnación, que corresponde a la catedral, que ahí instalan sobre la mezquita mayor que ya existía, instalan, bueno, pues el germen de lo que sería el futuro templo principal de la ciudad, tal y como lo conocemos hoy en día la catedral. Y esto, perdona que te corte, que la gente, que mucha gente no lo sabe, la Catedral de Málaga es la Catedral de la Encarnación, que lo dijimos justo, también. la catedral o la iglesia de la Encarnación está exactamente. dedicada a la vocación de la Encarnación, efectivamente. Después estaba al norte, pegando con la Puerta de Granada, la iglesia de Santiago, la iglesia de San Juan, un poquito más pegada al Guadalmedina, y la iglesia y la parroquia de los Santos Mártires, que también son los Reyes Católicos los que deciden
al conocer la historia de San Ciriaco y Santa Paula, eso ya lo hemos contado, que sean ellos los patronos de Málaga. Que no la Virgen de la Victoria, también siempre lo contamos, pero es que es muy didáctico, igual, viene bien, para que sí, la sí. gente se entere. San Ciriaco y Santa Paula, patronos de la ciudad, Virgen de la Victoria, patrona de la diócesis de Málaga. Y entonces el primer cabildo, que era un cabildo muy, muy humilde, muy hecho con las posibilidades que había, está precisamente cerca de la principal parroquia que designan los Reyes Católicos, es decir, cerca de la catedral. El primer cabildo estuvo en Postigo de los Abades. Era una casucha que se había aprovechado más mal que bien, con otra al lado para la especie del portero, la ordenanza, el que la vigilaba, pero aquello duró muy pocos años. También porque los Reyes Católicos, para empezar a organizar la ciudad, más allá de las parroquias y del cabildo, quisieron que la vida central de la ciudad empezara a organizarse a partir de la Plaza de las Cuatro Calles, que también hemos hablado mucho aquí de ella. La Plaza de las Cuatro Calles, hoy Plaza de la Constitución, que ahí mandaron, ya pasado algunas décadas, pero no muchas, allí mandaron el cabildo para hacer una sede nueva. Allí estaba también la Casa del Corregidor, estaba la cárcel, y estaba un poco, pues toda la vida administrativa. El cabildo se situó en esa primera época del ayuntamiento en la Plaza de la Constitución o en la Plaza de las Cuatro Calles, porque tuvo muchas, sobre todo a lo largo del siglo XIX, y siempre fue ese su lugar. Si tú te pones dando la espalda al Paseo de Chinitas, justo enfrente, en el peto de enfrente donde ahora hay... es que no sé si sigue estando la tienda de Nespresso. Creo que o está la de Nespresso, exactamente, donde toda la vida ha estado también una la Corte Inglés o el Costa Azul, Corte exactamente, Inglés, sí. Justo. Todo ahí. Bueno, pues todo ese peto era el peto del Cabildo. Del Cabildo ya un poco más de una institución un poco más formada, ¿no? Sí. De una cosa un poco más oficial. Aprovechaban también ese peto porque en la parte de abajo estaban los escribanos, que los escribanos también eran una figura muy importante de la época porque eran poco menos que los notarios, ¿no? Entonces ellos estaban en los soportales y el cabildo estaba en el Ayuntamiento de Málaga. Hay unas imágenes muy curiosas que podemos dejar en las notas del podcast, Curro, que son los balcones corridos del ayuntamiento. Y claro, en aquella época, estamos diciendo, pues que todo se prestaba al abuso, ¿no? Porque, vamos a ver, tú eras elegido a dedo, después de ti venía tu hijo, después de tu hijo venía tu nieto, y así, pues hasta que aquello parara, ¿no? Y entonces, eso ocurría con los regidores y ocurría también con la figura del concejal. ¿Qué ocurría? Que había entrada libre al cabildo y al uso libre de los balcones del cabildo, del consistorio, ¿no? Y eso, pues generaba importantes problemas porque el corregidor a lo mejor iba o con su familia o con sus negocios, imagínate, por cada uno ocupar un balcón. Que era importante también porque, por ejemplo, las corridas de toros, eso es, de la época, y todos los espectáculos y todas las cosas importantes de la ciudad se celebraban en la Plaza de las Cuatro Calles. Entonces aquello se cortó de raíz. Ya con el paso de los años, pues se decidió que aquello, pues no podía tener un uso libre y discrecional por parte de los corregidores. Y se sigue organizando un poco más pues esa parte administrativa del ayuntamiento. Y después, en muchas ocasiones, sobre todo en el tránsito, en el tránsito entre Postigo de los Abades y la Plaza de las Cuatro Calles, en esa primera época, muchas de las reuniones no se podían celebrar, lógicamente, en Postigo de los Abades, y se iban a la Atarazana, a lo que hoy es el mercado de la Atarazana, que ha sido de todo. Hoy lo tenemos como un mercado fabuloso. Ha sido hospital también, absolutamente conquistado por los guiris. Pero bueno, ha sido hospital, ha sido lugar de evacuación de los presos de la cárcel cada vez que había una epidemia, ha sido cárcel, ha sido salón de pleno y es un lugar, pues fabuloso que además atestigua también la cercanía esa de la línea de costa, ¿no? Sí. Porque las atarazanas, lógicamente, estaban pegadas al mar y todo lo que vino después, Puerta del Mar, la Alameda, la prolongación de la Alameda y todo eso, sí, pues fue ganado al mar con el paso de los años, ¿no? Que parece que siempre nos centramos nada más en el Paseo del Parque. Y había mucho más, sí, había mucho más. Y yo recuerdo claro, también... que la tierra se gana por el Paseo del Parque, pero también por la zona oeste. Y yo recuerdo también, lo que pasa es que, corrígeme si me equivoco, porque quizá era la sede de Diputación. Recuerdo que alguna vez hemos dicho que el ayuntamiento estuvo en calle Beatas. La sede de la Diputación. Era Diputación, ¿verdad? La primera sede de la Diputación provincial Uh-huh. estuvo en calle Beatas. Y el ayuntamiento, como te digo, durante el siglo XVIII, siglo XIX...
al igual que la cárcel, experimentó, bueno, pues un declive y al final se tuvo que buscar, pues, la solución de la cárcel casi a las afueras de la ciudad. Igual ocurrió con el ayuntamiento. Llegó un momento en el que, a pesar de que se hacían proyectos para hacer un consistorio, pues que tuviera más dignidad, ¿no? Y hubo proyectos pues realmente muy, muy bonitos. Pero, ¿qué ocurría? Pues que las arcas municipales, para variar, no tenían dinero. Y entonces, sobre todo en el siglo XIX, el ayuntamiento, la figura del consistorio, empieza un peregrinaje, bueno, pues que lo va dirigiendo. Por ejemplo, estuvo en la sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, estuvo en San Agustín muy poquitos años, 4 años, después estuvo en el Palacio de Cea Salvatierra, que está en calle Cister, y sí que tuvo una época muy estable, de unos 40 años, de nuevo en San Agustín. Que ahí hemos hablado, por ejemplo, del ayuntamiento, cuando fue la tragedia del Gneisenau, que fue en diciembre del año 1900, cuando hablamos de que en el salón de pleno y en las dependencias del alcalde y todo se refugió a los náufragos, estamos hablando de la sede de San Agustín. Y se dio de comer, lo hemos comentado también en algún podcast. Se le sirvió una comida fantástica de uno de los cafés más importantes de Calle Lario, y estamos hablando ya de la sede de San Agustín. Totalmente. Entonces, bueno, pues el ayuntamiento ha ido creciendo y cambiando a medida que crecía y cambiaba la ciudad. Y también, sobre todo, ha ido cambiando Ay, se me ha ido ahora el nombre. Las competencias. Uh-huh. Ya te digo que al principio, bueno, pues los ayuntamientos eran pequeños reinos de taifas, lógicamente dirigidos por los reyes católicos, pero poco a poco sí que se fue definiendo bueno, pues las competencias del ayuntamiento, sobre todo de cara al tema de la salubridad, tema de limpieza de calles, tema de saneamiento, recaudación de impuestos y todo ese tipo de cosas, de asistencia a los vecinos y todo ese tipo de cosas, bueno, pues que fueron el germen de lo que disfrutamos hoy, ¿no? Y así llegamos a la inauguración del ayuntamiento actual. Hablamos de eso, del año 1920 aproximadamente, sí, si no me equivoco. Efectivamente, te voy a dar la fecha. Sí, vamos a buscarlo, pero bueno, lo que yo muchas veces he dicho, y lo hemos comentado tú y yo alguna vez también en el propio podcast, es el tema de que somos bastante afortunados los periodistas cuando en algunas ocasiones tenemos que ir al ayuntamiento a ver la rueda de prensa o a cubrir alguna noticia, porque el ayuntamiento es digno de ver por dentro. Bueno, es que el ayuntamiento, bueno, vamos a ver, el ayuntamiento necesita ya urgentemente, a gritos, una remodelación. Uh-huh. Es decir, estamos en el mismo punto de cuando necesitamos una remodelación en la Plaza de los Cuatro Calles. Totalmente. Y de hecho hay un proyecto. La primera piedra, Curro, se coloca el 31 de diciembre del año 1911 y se inaugura ya como ayuntamiento en abril del año 1919. Hay que tener en cuenta que 8 años para esa obra es un tiempo récord. Totalmente. El Cabildo elige entre un proyecto, entre dos proyectos, y finalmente deciden, se decantan. Un proyecto creo que era de arquitectos catalanes, pero finalmente se decantan, bueno, pues por los grandes arquitectos de la época, como son, pues Guerrero Strachan y Rivera Vera, ¿no? Entonces, pues bueno, el palacio espectacular, que además era muy simbólico, porque hay que tener en cuenta que estábamos estrenando el Parque de Málaga. Es decir, era como la nueva pastilla. Siempre hemos dicho que Málaga se va moviendo en función de lo que va inaugurando, ¿no? Y va creciendo en función. Tenemos primero la Alameda, después tenemos la calle Lario y después todo el eje de esa vida urbana se traslada hacia el parque. Y qué mejor lugar que el parque para poner la sede definitiva del ayuntamiento. Era un paso a la modernidad también, ¿no? Efectivamente. Y entonces, como te digo, fue muy simbólico y todavía se recuerda. Mucha gente llama a esa zona de la acera, de la acera norte del parque, el ABC, porque estaba ayuntamientos, el Banco de España y Correos, que hoy es la sede del Rectorado, ¿no? Uh-huh. Entonces, el hecho es que el palacio, bueno, pues ahí no solo intervienen los mejores arquitectos de la época, como ya hemos comentado, sino los mejores escultores, los mejores retratistas para los frescos de las dependencias, las principales dependencias del interior, y se convierte rápidamente en un lugar de referencia, ¿no? Y como decíamos al principio del podcast, no hay absolutamente nada que sea al azar. Totalmente. A mí me parece
que si quieres lo que podemos hacer es un vistazo primero a la fachada, lo que vemos cuando nos cruzamos ese paso de cebra, digamos, del parque hasta la puerta de la casona, para que hagamos ese dibujo y que veamos exactamente qué es lo que vemos cuando miramos la fachada. Pues mira, la entrada del ayuntamiento, bueno, tiene una triple escalinata, tiene la escalinata principal a la que accede desde el parque y después 2 escalinatas laterales, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando tú ves la fachada del ayuntamiento, te llama mucho la atención el tímpano de arriba, que es esa especie de triángulo no lleno de alegorías, y la alegoría central, bueno, pues representa a esa especie de Venus, que en realidad representa a la ciudad cuidando de sus hijos, a Málaga cuidando de sus ciudadanos. Y a mí siempre me llama mucho la atención los atlantes que están en las esquinas, ¿no? Que parecen soportar el peso de las cornisas, literalmente, que se refieren también a los ciudadanos que soportan la carga de los impuestos y, por lo tanto, el crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes también ese balcón espectacular que desde el interior da acceso desde el Salón de los Espejos, que es una de las maravillas del ayuntamiento, pero indudablemente, bueno, más allá del vestíbulo de la entrada, que tiene las placas las placas representativas de las primeras piedras, de cuál fue la corporación municipal con el alcalde que regía en el año 1919 cuando se inaugura el ayuntamiento. Lo que llama la atención es la escalinata. La escalinata de mármol con la barandilla también de mármol, que es una auténtica maravilla. Es una escalinata central que luego también se bifurca hacia la derecha y hacia la izquierda, y más allá de la escalera, que como te digo, una maravilla, llama muchísimo la atención, que está enmarcada por 5 vidrieras absolutamente fabulosas que además aportan muchísima luminosidad a la entrada del ayuntamiento, ¿no? Las vidrieras son una auténtica joya, fueron hechas en la época por la Casa Francesa Maumillán de París, que era la auténtica referencia europea e internacional en el trabajo de vidrieras, y esas 5 vidrieras o 5 escenas, bueno, pues representan otros tantos momentos importantes de la historia de Málaga, ¿no? La primera de ellas es la creación de la ciudad por parte de los fenicios, la segunda es la constitución del Ayuntamiento de Málaga, cuando los Reyes Católicos como hemos comentado antes, hacen esas actas capitulares para que se constituya el Cabildo. La tercera, que es la central, que llama muchísimo la atención, es la entrada de los Reyes Católicos en Málaga, de Isabel y Fernando. El cuarto está dedicado a un episodio muy poco conocido de la historia de Málaga, que es la rebelión de la población contra el almirantazgo de Granada en el año 1516, pero bueno, que tuvo su importancia también en la evolución y en el desarrollo de la Málaga moderna. Y el quinto recoge el instante en el que la noche del 30 de marzo de 1624 entra en Málaga Felipe IV por Puerta del Mar, que también, bueno, pues fue un momento importante en la historia de Málaga. Así que, bueno, que la gente cuando entre, que se detenga a ver esos momentos. Para mí mi favorita es la de el nacimiento de Malaca por parte de los fenicios, es preciosa, y después la central, la espectacular de la entrada de los Reyes Católicos por la ciudad, ¿no? Esa conquista que fue el origen de todo lo que vino después. Son claramente reconocibles, si quiero decir que el que lo vea va a entender cuál es cada uno de ellos, y es un podcast también un poco, como decíamos muchas veces, de auricular y paseo, ¿no? De ponerte los auriculares y paseo totalmente. Y si subimos la escalinata que estamos comentando, lo que nos encontramos es que en esos pasillos, que es una planta rectangular, están en la fachada, en la pared, mejor dicho, no en la fachada, perdón, en la pared de esos pasillos, están los retratos de los alcaldes de Málaga, pero no están todos. Sí, efectivamente, no están todos los de la historia, no empiezan en el siglo XV, que es cuando se constituye el primer cabildo, pero sí están representados desde el año 1842 al año 2000. Hay un par de excepciones en aquel tramo que no están, pero están absolutamente todos, y es muy curioso ver la evolución no solo de la estética, sino también de la propia pintura. Exacto. Que normalmente por época, bueno, pues se iba encargando a un determinado pintor pues los retratos de los sucesivos alcaldes, y después también, bueno, pues el hecho absolutamente determinante y único de que entre todos esos alcaldes solo hay una mujer, que fue Celia Villalobos, que fue alcaldesa de Málaga. Exactamente, que si no me equivoco fue entre el 96 y el 2000 más o menos. Sí. Me parece que aproximadamente, ¿no? Merece la pena, por supuesto, decirlo también. Que ya ella se va como ministra de Sanidad, y ya pues empieza ese recorrido Paco de la Torre, y hoy en día, bueno, pues todavía es el alcalde de la ciudad. Exactamente. Los retratos últimos, los de los últimos alcaldes, lo ha hecho Félix Rebello de Toro.
Y además eso no es que es una yo. pintura muy reconocible, sí. Sí, por eso o no me he fijado yo nunca en ese sentido. Tiene un estilo muy reconocible y después eso, adorna parte de los pasillos hasta llegar a la zona noble, a la zona principal de esa primera planta, que es el despacho de alcaldía, el despacho del alcalde y el Salón de los Espejos, que es la auténtica joya de la corona, que está construido a imagen y semejanza de del Palacio de Versalles. Una pasada. Verlo Sí. por dentro, estar allí. Es muy bonito y además lo proyectan muy bien los arquitectos, tanto Fernando como Manuel lo proyectan muy bien porque se llama precisamente Los Espejos para aprovechar toda la luz que viene del sur, toda la luz que viene del puerto, rebota en los espejos y da una sensación no solo de amplitud, sino de una luz absolutamente espectacular en el Salón de los Espejos. Estar allí un día de estos que hace buen tiempo en Málaga con un sol, un juego de luces absolutamente mágico. Totalmente. Y yo creo que, Ana, si te parece bien, para poner el broche, vamos a mencionar brevemente un poco, pues, la bandera de Málaga, el escudo, esa representación que tiene en la ciudad, que yo creo que todos la conocemos. Déjame que diga simplemente, en el Salón de los Espejos, Sí, perdón. la gente que se fije en los lunetos de arriba, que están representando, pues algunos de los personajes, pues más importantes de la historia de Málaga, y después no me resisto a hablar en el despacho de la alcaldía, que el cuadro que preside la entrada al despacho de la alcaldía es una reproducción maravillosa y enorme de los fusilamientos de Torrijos en las playas de Málaga de Gisbert, que el original está en el Museo del Prado, pero hay una reproducción fabulosa a la entrada del despacho del alcalde. Y después también está una reproducción de la carta que Torrijos le escribe a su mujer antes de morir. ¿Por qué quiero pararme en esto? Porque siempre decimos, o yo siempre defiendo, que para mí el episodio más importante de la historia de Málaga y casi de la historia de España en el siglo XIX es el episodio de Torrijos. Y entonces es muy simbólico que después de tantos cambios en el ayuntamiento, sobre todo en el 19 y en el 20, lo que presida la entrada a la alcaldía aún hoy en el siglo XXI sea ese legado de la revolución liberal de Torrijos y sus hombres, que fueron pues fusilados a apenas unos metros de allí, ¿no? Creo que es muy simbólico y, si me permite la palabra, muy bonito. A mí me encanta. De hecho, hace poco lo tuiteaste. Hace poco, en diciembre, imagino, cuando fue el aniversario. Claro, como el aniversario, el 11 de diciembre, hace aniversario, sí. Y el arranque de esa carta. Sí, amada Luisa, voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Queridísima Luisa mía, voy a morir, pero voy a morir como mueren los valientes. Es muy emocionante. Sí. Pues Ana, ahora sí vamos a poner el broche al podcast, vamos a hacerlo hablando un poco del escudo de la ciudad o de la bandera. Todos la reconocemos, pero simplemente yo quiero dejar dicho... ¿Cómo se dice? ¿La verde y mora? Es la verde y mora, exactamente. Simplemente quiero dejar dicho que esos colores o esa manera de entender la bandera de Málaga y el escudo de la ciudad viene también desde los Reyes Católicos, el que hablábamos antes de esa organización o de esa manera de ordenarse Málaga y el propio ayuntamiento, ¿no? Los cabildos en ese momento. En 1495 hay una real cédula que autoriza al ayuntamiento para que use una bandera que era, y leo textualmente, de damasco verde y pardillo con flecos de seda de los mismos colores y las armas, o sea, el escudo de la ciudad, doradas. O sea que realmente ya tenemos un germen que prácticamente es la base de lo que hay a día de hoy. El resto yo creo que lo sabemos todo. Esa verde, esa moral, la representación de San Cirilo, Santa Paula. No vamos a decir nada que no se sepa, pero yo creo que sí es interesante. El castillo, el mar, los colores, sí. Exactamente. Es muy reconocible. Pero yo creo que sí es interesante que nos paremos en esos lemas que están alrededor del escudo, porque hablan mucho de la ciudad y de muchas historias que ya hemos contado en el podcast. Sí, porque hay en una cinta que bordea el escudo que se lee siempre denodada, la primera en el peligro de la libertad, muy hospitalaria, muy benéfica, muy noble y muy leal, ciudad de Málaga, tanto monta. En letras negras. Entonces, bueno, yo creo que merece la pena hacer, aunque sea una parada pequeña, en cada uno de los títulos, ¿no? Entonces, bueno, el primero tanto monta, que era el lema de los Reyes Católicos, ¿no? Entonces, la muy noble le fue concedido en 1492 en reconocimiento a la nobleza de sus pobladores, la muy leal en el año 1640 por la fidelidad y el apoyo financiero a la corona. El tanto monta, como he dicho, que fue adjudicado o que fue incorporado en 1642 como lema de los Reyes Católicos, muy ilustre en el año 1710 por el apoyo de la ciudad durante la Guerra de Sucesión, siempre denodada, y la primera en el peligro de la libertad le fue asignado en el año 1843 por su resistencia política
Málaga ha sido siempre, bueno, pues una ciudad con mucha resistencia, la muy hospitalaria. Ya hemos hablado alguna vez de ella en el año 1901, un año después de que la ciudad se volcara en la asistencia de los náufragos del Gneisenau, y la muy benéfica, por último, que le fue concedido el título en el año 1922 por el apoyo de la ciudad a los heridos de la guerra de Marruecos. Es decir, que nada es casual, que las cosas no se ponen porque quede bien en el escudo, y porque cada uno de los títulos son concedidos por los reyes del momento, ¿no? Exactamente. Entonces, pues ahí queda todos esos títulos que acumula la ciudad de Málaga, y a mí el que más me gusta de todo es la primera en el peligro de la libertad. La verdad es que suena muy bien. Sí, que suena como muy épico. Totalmente. Yo voy a dejar simplemente un último... Es que como nos pongamos a hablar del ayuntamiento podemos tirarnos aquí mucho tiempo, pero sí me parece interesante hablar del pendón, que para que la gente entienda lo que es, vamos a decir que es un estandarte, y que simplemente quería dejar un par de comentarios, porque muchas veces hablamos de la figura de Juan Temburi como algo a reconocer, y precisamente quien diseña ese pendón oficial de la ciudad, ese estandarte, es el propio Juan Temburi. Está hecha en terciopelo verde y morado y con hilos de oro, y a mí lo que me parece interesante es que la gente se fije en esta Semana Santa, que ya estamos cerquita y seguro que haremos un podcast también del tema, en que ese pendón siempre sale en procesión con la cofradía del Sepulcro, porque es la cofradía oficial de la ciudad, y por eso también el alcalde, en este caso, acompaña a la cofradía en el Viernes Santo. Yo creo que me parece interesante cerrar el podcast con eso, con ese sí, también es muy también. Simbólico. Exactamente, y que estamos ya cada vez más cerca de Semana Santa, y lo que decimos, algo haremos seguro este año, algún podcast. Hombre, sobre ya Semana estamos Santa. Ahí dándole vueltas, que por cierto ya está ahí, ¿eh? Estamos ya, sí que estamos ya en Semana Santa. Sí. ¿Cómo se pasa el tiempo, eh? Y lo bueno también que venga sin lluvia, que de momento estamos grabando esto y está ahora, también... En el momento que estamos grabando esto parece que no llueve, pero ya nos han anunciado, como yo digo, nuestro gurú de cabecera, que son Ignacio Lillo y Chus Heredia, que son Exacto. los que se dedican al agua en el periódico, que por lo menos un par de semanitas más nos vamos a meter en lluvia, así que... Pues a ver si nos pilla en Semana Santa. Yo tengo ya unas ganas de solecito y de terraza. Joder, yo estoy echando mucho de menos el sol, de verdad. Sí. La lluvia es buena. Sí, luego nos alegraremos, yo siempre lo digo. Y es sumamente necesaria, pero... Bueno, están siendo 3 semanas intensas. Sí, la verdad es que sí. Nos está poniendo a prueba. Totalmente. Pues Ana, quedamos citados para otro podcast, que tenemos más temas chulos que contar. Recuerdo, martes 25 a las 7 de la tarde, de marzo, perdón, a las 7 de la tarde, una charla especial, histórica y musical, sobre qué se escuchaba en la segunda mitad del siglo XIX en Málaga, que de verdad merece mucho la pena. Va a estar muy bien. Y que lleguen con tiempo al Centro Cultural de la Malagueta. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.